tercer bloque de TV Crecer, estamos terminando el programa, pero antes vamos a hablar de un tema muy consultado que tiene que ver con alergias. Está el doctor Jorge Labrut con nosotros, bienvenido, Gracias. Doctor, pero no es cualquier alergia de la que vamos a hablar. Sí, gracias primero por la invitación y segundo por ocuparse de un tema que ha empezado a ser bastante relevante en los últimos tiempos, porque se lo ha empezado a denominar el alergeno oculto, digamos. Porque, oculto, claro, porque nadie pensaba en el alergeno del látex, sobre todo en algunos grupos, que después vamos a ver, pero que son los grupos de riesgo, como pueden ser aquellos chicos que tienen cirugías múltiples, como son los pacientes con mielomeningocele o algún otro tipo de trastorno neurológico, donde hay que operarlo en forma reiterada. El látex es un alergeno interesante porque se extrae de un árbol que se llama Levea brasilensis, que es un árbol que crece en el Amazonas, en África y en Asia, y del cual se saca su savia, y esa savia con amonio se mezcla y se apareció el látex. Y a partir de ahí, bueno, empieza la sensibilización al látex. El primer caso referido está por allí, por el año 1927. Y después fueron apareciendo más casos hasta que se determina la IG específica para el látex alrededor del año 1980, 1980 y pico. Bastante cerquita. Digamos. Bastante cerquita, pero fíjate que no se le dio la importancia que tenía, porque esto empieza a tener real impacto en la FDA, que es como el ANMAT que tenemos nosotros, recién en el año 1994-95, que es cuando empiezan a aparecer en muchos pacientes complicaciones, sobre todo en las cirugías cardiovasculares y en los catéteres hechos con látex. Ahí está, digamos para que la mamá que está en casa entienda por qué estamos hablando, porque uno piensa cirugía, piensa en el látex y piensa en los guantes de los cirujanos y nada más. Es una hay otras cosas que se usan en operaciones que tienen que ver con ese elemento. Sin ninguna duda, y fíjate que desde el inicio los chupetes eran de látex. Claro. Hay muchos de los elementos. Los mismos pañales, que a veces tenían elástico. Sí, la vieja bombacha de goma. La vieja bombacha de goma, exactamente. O sea, se fueron sensibilizando, pero no se le daba oportunidad. Tal vez fue mucho más importante porque esto de la FDA marcó un punto muy importante porque hubo cerca de 15 muertos con el tema de los catéteres. Entonces empezaron a aparecer aquellos que son las complicaciones intraoperatorias respecto al látex, ¿no? Fíjate que uno piensa... que en el quirófano está todo bien y no va a haber ninguna complicación, y en realidad todo, para ese paciente el quirófano termina siendo un riesgo. ¿Y cuáles son para la mamá que nos mira de la casa? Doctor, bien, ahora me va a contar qué le puede hacer el látex, pero ¿qué cosas tiene el látex que están en contacto con mi bebé o con mi hijo? Y tenés múltiples. Las más comunes. Las más Ni hablar comunes de las tetinas y las chupetes. tetinas, tenés los elásticos que se usan en la ropa, las medias, por ejemplo, las telas adhesivas, que a veces se utilizan las banditas adhesivas. Pero los guantes. Los guantes y fundamentalmente los guantes. Hay muchos juguetes, se han ido transformando el tema de los juguetes, ¿no? Ya no hay tanto juguete de látex, pero digamos se han ido transformando con el tiempo. ¿Y qué le puede causar a un chico? Es interesante dividirlo, yo te lo decía al principio, entre los dos grupos, la población en general y los grupos de alto riesgo. La población en general. La población en general puede tener, que es un 1% de la población puede tener alergia al látex. Y las manifestaciones pueden ser varias, desde las de contacto, como bien decías, el tema de los guantes, o las rinitis o rinoconjuntivitis que no se le encuentra una causa muy puntual, e inclusive manifestaciones respiratorias como pueden ser el asma, ¿no? Broncoespasmos y todo ese tipo de cosas. O sea, puede ser un desencadenante de lo que nosotros llamamos enfermedades alérgicas. Sí, tal cual, estaría dentro del contexto, es mucho más importante en los pacientes atópicos, ¿no? Y en los pacientes así que vos decís que tienen riesgo, los que tienen que someterse a muchas cirugías, ¿ahí qué les puede pasar? Y ahí tenés desde complicaciones simples hasta algunas temidas shock anafiláctico, eso daría para una charla un poco más. ¿Y qué se hace? ¿Se hace algún control antes de cada operación, por muy ordinaria que sea, para ver si esa persona es alérgica o no al látex? Bueno, nosotros tenemos un protocolo en el hospital donde con una historia clínica apuntada al paciente alérgico o presuntamente alérgico al látex, que es lo que te decía al principio, el multioperado. Se calcula que los riesgos empiezan a incrementarse a partir de la quinta operación, porque fíjate que esos chicos tienen contacto muy directo de su mucosa con el elemento del látex. Lo primero que es el guante, ¿no? Entonces eso los va sensibilizando y las reacciones pueden aparecer inclusive después de la quinta operación. Nosotros tenemos un caso en común con la doctora Alicia Blasquez del Garrahan, que es un chico que hizo un shock anafiláctico
en el pasillo del Garrahan, previo a su operación número 39. Claro. Hizo un shock anafiláctico en el pasillo, que uno supone que el quirófano, un poco lo que decías vos, está libre, pero los polutantes del látex están presentes en todos lados, igual. claro, porque se usa muchísimo. Bueno, acá nuestro productor nos dice que nos quedan 20 segundos. En 20 segundos tenés que hablarle a la señora y qué consejo final le decís para que tenga cuidado con alergia al látex. Que no se preocupe tanto si el hijo normal, si tienes un paciente que se va a operar en forma reiterada, debe ser evaluado para el látex, y si es un alérgico al látex, debería tener alguna serie de prevenciones respecto a la atención y respecto a las cirugías. Y lo que hacemos nosotros en el hospital, que era un poco lo que yo te dejaba de identificación, que en eso estamos haciendo una campaña muy intensa en el hospital, es la identificación a través o de pines, ¿sí? Que es el pin como para que sepan identificar. Claro, a primera vista el médico ya sabe de qué se trata, claro. Y algunos en Europa están haciendo el tema de los tatuajes con soy alérgico al látex. Mirá vos. Bueno, doctor, gracias. Te volvemos a invitar porque el tema de las alergias es un tema que da para mucho. Así que bueno, y saludo a toda la Casa Cuna. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, nos estamos yendo con el doctor. Nos estamos yendo, bueno, pero yo digo, nos estamos yendo, pero antes, qué ansioso que resulta. Estamos ansiosos. Antes te cuento que tenés que ingresar a www.tvcrecer.com para rever cualquiera de los temas que tratamos aquí en la pantalla de TV Crecer y también para inscribirte en las charlas para embarazadas, cuyas próximas fechas son 19 de noviembre en Tucumán. En Tucumán, pensé que era la calle, en la provincia de Tucumán. En el Hotel de Jardín. Ahí está. En la calle La Prida 463. Y finalmente, el 20, te saltaste a Salta. Me voy a Salta. Entonces hacemos 19 de Tucumán, 20 Salta, 4 Rosario. Nos entramos de gira con TV Crecer. Pueden ganarse 6 meses de pañales Pamper, producto de Babelito, todo el libro que les regalamos a todos. Así que. Además de irse con todos los miedos subsanados después de la charla de la llegada más importante. Los más importantes. Nos estamos yendo. Muchas gracias. Entra a la web, ¿no? tvcrecer.com, tvcrecer.com. Otra vez, no pero tengo que repetírselo. Facebook, TV Crecer Facebook, también. TV Crecer. Ahí está. Nos vamos, cállenlos, nos vamos. En 7 días nos vemos. Chao.